¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro video. Esta vez nos encontramos con el acontecimiento de Casa Mayor, o mayormente conocido como Glory. Vengo a traerles las pocas novedades sobre este acontecimiento y la antigua información para los que aún no conocen sobre este acontecimiento. La nueva tabla de recompensas por inicio de sesión, la nueva montura Balón 2026, la joya de Glory y su conjunto con su respectiva mejora. Sin mucho más que decir, empecemos con el video. Empecemos con la única novedad de este acontecimiento. Implementaron la siguiente tabla de recompensas por inicio de sesión. A continuación la estarán viendo en pantalla. En la parte superior será la gratis, que tendremos un manto que durará 3 horas para poder obtener los beneficios del manto pago. Con este obtendremos un 50% más de progreso para terminar la barra más rápido. Los jefes dentro del evento soltarán 5 huesos de dragón para poder fabricar más entradas. Y por último, entre las cosas más importantes, una segunda oportunidad de obtener la joya de Glory cuando derrotemos al jefe en su entrada directa. Algo muy importante a tener en cuenta será que apenas presionemos la opción de reclamar, el manto se activará automáticamente y el tiempo empezará a correr. Entonces lo ideal es reclamarlo cuando tengamos disponibles las 3 horas para poder jugar. Por último, como podemos ver, tendremos recompensas para poder fabricar las entradas y ingresar al acontecimiento. En este caso serán los libros del mago hechizado y los elixires de la vida eterna, que junto con los huesos de Mortis podremos fabricar las entradas para poder ingresar al acontecimiento. En la parte inferior, la que obtendremos pagando con dinero real, tendremos las siguientes recompensas: más libros y elixires para poder fabricar entradas, y al finalizar la nueva montura Balón 2026. La barra no ha tenido grandes cambios, de hecho sigue exactamente igual a los anteriores acontecimientos, donde tendremos muchas entradas a diferentes jefes para poder ingresar y conseguir recompensas. Al finalizar tendremos un efecto de anteriores eventos y 5 bolsas de gemas imperiales. Para comenzar con el acontecimiento tendremos que cargar un bono de la parte inferior que nos aumentará el progreso dentro del evento en caso de que queramos terminar la barra mucho más rápido. Este lo cargaremos eliminando a cualquier jefe en cualquier dificultad, tanto en mundo normal como en mundo paralelo. Una vez cargado al 50, después de eliminar estos 50 jefes, ganaremos un 100% más de progreso para poder finalizar más rápido las barras. El siguiente paso será fabricar las entradas con los siguientes materiales: libros hechizados, que podremos conseguirlo de los jefes del mundo paralelo. Mi recomendación será ingresar en la dificultad infernal, ya que el drop de estos será de 1 en todas las dificultades. Huesos de esqueletos de Mortis con el elixir al eliminarlo o de eventos anteriores. Y por último el elixir de la vida eterna, que costará 5000 andermantes en la tienda. Y ahora pasemos a la novedad de este acontecimiento. Será la joya de la gloria, que nos potenciará nuestro set. En el caso del mago nos va a mejorar el viento helado para poder obtener las 20 cargas de un solo ataque y potenciar nuestro proyectil de hielo. En el cazador potenciará la flecha explosiva, creando una explosión de un 100% de daño físico y infringirá 3 de quemadura. En el mecánico mejorará el disparo rápido, dándonos un 100% de probabilidad de hacer que nuestras torretas mecánicas disparen 3 balas de hielo, y mientras estemos dentro del rango de ella nos aumentará un 100% más de daño. Y por último, el guerrero dragón. Al utilizar nuestro estandarte de guerra nos aumentará el bono set de guerra al máximo, aparte de que con cada acumulación aumentará nuestro daño del giro golpe poderoso en un 25%. Para poder obtener esta joya tendremos que ingresar a los portales directos de los siguientes jefes: Eredur, Sargon y Heraldo. Recuerden que estos portales únicamente podremos ingresar en solitario. A mayor dificultad tendremos una mejor probabilidad de drop, por ende la mejor dificultad para poder conseguir esta joya será en sanguinario. El atuendo, que se consigue por dinero real en este acontecimiento, nos dará una probabilidad extra de obtener la joya. Recuerden que será una probabilidad y no un aumento de drop. Por otro lado, las entradas directas en solitario de Nefertari, Valor y Mortis serán para obtener las recetas de la mejora del set de la gloria y también para poder farmear esencias de dragón arcano. Para poder obtener el set de la gloria tendremos que ingresar al infierno en llamas en general. Luego de eliminar los 6 jefes tendremos una posibilidad de conseguir el manto, y al finalizar abriendo el cofre podremos obtener el anillo. Recuerden que en la entrada de los guardianes en general, aparte de obtener el set, también podremos obtener la joya, que nos aumentará la cantidad de llaves de la pericia conseguidas. Y por último, para poder mejorar el set de la gloria, la mejor manera será la siguiente: tendremos que buscar 2 sets de la gloria, uno en nivel infernal nivel 125 y el otro lo necesitaremos sí o sí en la dificultad sanguinario nivel 145. Al combinar ambos objetos obtendremos la mejora en el nivel del objeto superior, en este caso nivel 145. Así que nada, gente, lamentablemente hubieron muy pocos cambios en este acontecimiento. Me gustaría que dejen sus opiniones en los comentarios y que creen que estaría necesitando el acontecimiento en futuras actualizaciones. Ya saben que estoy en Twitch y en Kick haciendo streams todos los días. Sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau.